Contamos con la presencia del doctor Rogelio Lozano Galván, ginecólogo oncólogo del Instituto de la Mujer, quien abordará el tema aspectos ginecológicos relacionados con el cáncer de mama. El doctor Lozano es profesor de ginecología oncológica a nivel de pregrado y profesor del curso de ginecología oncológica para residentes de cuarto año de la Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Recibamos al doctor Lozano. Ya no son buenos días, ya es buenas tardes, ya son las 12:30, entonces ya tenemos un poco tiempo. Gracias por la invitación, para mí es un placer, es un privilegio poder estar aquí con ustedes y platicar, recordar el mes en que recordamos el cáncer de mama y sobre todo el día 19 es el día fijado, establecido internacionalmente para esto. Les entregué una encuesta al principio, espero la hayan contestado, no es examen. El propósito de esa encuesta son algunas de las preguntas más comunes que nos hacen cuando tenemos una paciente con cáncer de mama o una paciente que no tiene cáncer de mama pero quiere saber más. Entonces esas fueron 10 de las preguntas que a mí me ha tocado ver más frecuentemente. Entonces con base en ese cuestionario decidí realizar esta plática. La primera pregunta que les puse ahí era: ¿el cáncer de mama se origina en los ductos? Y decía verdadero o falso. Las que contestaron verdadero están en lo correcto. El cáncer de mama se origina en los ductos de la mama, la gran mayoría. Aquí hay oncólogos y me van a decir, no, es que pero bueno, la gran mayoría de los cánceres de mama se originan en los ductos. Si vemos una fotografía de una mama, desde el punto de vista anatómico, así es una mama. A los estudiantes o los residentes de ginecología les digo que la anatomía de la mama es extremadamente sencilla. La mama no tiene hueso, no tiene músculos, tiene tejido glandular, el tejido que produce la leche en una mujer que acaba de tener un bebé, y tiene grasa, tiene vasos sanguíneos y tiene ligamentos. Entonces, el cáncer de mama se origina en los ductos. En esa diapositiva pueden ver cómo los ductos de la mama se originan a nivel de la areola y pezón, y se empiezan a ramificar y se empiezan a hacer cada vez más pequeñitos hasta llegar al final a unos ductos que se llaman lobulillos. Hagan de cuenta que están yendo por una calle y llegan hasta una privada. Esa es la parte final de los ductos. Entonces, el cáncer de mama ahí es donde se originan esos ductos. En esta fotografía pueden ver cómo nosotros vemos en el microscopio esos ductos. Esos espacios en blanco que ven ahí en la diapositiva son los ductos. Los ductos están huecos en su interior y la pared del ducto está formado por un grupo de células que se llama epitelio. El cáncer de mama se origina en estas células, en este epitelio, en los ductos, en la parte final de las ramificaciones de los ductos. Ahí es donde se origina la gran mayoría de los cánceres de mama. Estas células que en una mujer embarazada, en una mujer que acaba de tener un bebé bajo el estímulo hormonal adecuado, son las que producen leche. Pues estas mismas células son las células que originan el cáncer de mama. Me voy a saltar esa, no tiene importancia. Entonces aquí les estoy mostrando un dibujo donde se ve un ducto rodeado, formada la pared por un grupo de células. Las flechas rojas lo que está tratando de mostrar es que hay muchos estímulos que llegan a esas células en los ductos, estímulos hormonales, medicamentos, sustancias químicas, etcétera, que pueden provocar en algunos cambios en esas células. A veces esas células empiezan a transformarse, de ser una sola capa de células, se empiezan a transformar y empiezan a crecer.
y no necesariamente eso es una alteración o un cáncer, pero ya empiezan a ser anormales y empiezan a proliferar, empiezan a dividirse muy rápido y a crecer en número y a llenar el ducto. Si esto persiste, si hay el estímulo que persista, estas células, de ser células que ya tuvieron una transformación, siguen transformándose y se convierten en células que casi tienen todo para hacer un cáncer, pero les falta algo, y esto es cuando llamamos que es una hiperplasia ductal atípica, etcétera, y empiezan a crecer todavía más rápido, y si persiste el estímulo, estas células en algún momento se convierten a cáncer. Entonces ahí es donde se origina el cáncer, en estas células que empiezan a transformarse, empiezan a llenar los ductos, y cuando son células de cáncer llenan todo el ducto, y esto le llamamos un carcinoma in situ. Acuérdense que la palabra in situ quiere decir en su lugar. Si sigue esto, si no es descubierto a tiempo, esto puede progresar y las células pueden romper el ducto y empezar a invadir alrededor de esos ductos. Y a esto ya le llamamos un cáncer invasor. Como les mostró la doctora Magalí, esto puede durar unos años o muchos años desde que empieza la transformación de las células hasta llegar a un cáncer invasor, hasta llegar a un cáncer que invade o que cubre todo el ducto y que empieza a invadir el tejido alrededor. Entonces, efectivamente, el cáncer de mama se origina en los ductos de la mama. Esta pregunta probablemente ya la vieron ahorita en lo que les mencionaron las diferentes pláticas o en las diferentes pláticas. Les puse, ¿puedo desarrollar cáncer de mama aunque no tengo familiares con cáncer de mama? Si contestaron verdadero, está bien. Si contestaron falso, no. Una mujer, aunque no tenga familiares con cáncer de mama, puede desarrollar cáncer de mama. El 80, 85, 90% de las mujeres que desarrollan cáncer de mama no tienen antecedentes familiares. ¿Sí? Entonces, el que una mujer diga, oye, pues si yo no tengo antecedentes, ¿por qué me tengo que hacer estudios? Pues está mal. Sí se tiene que hacer estudios. El hecho de ser mujer y el hecho de ir aumentando en edad es uno de los factores de riesgo importantes para desarrollar cáncer de mama. En el hombre también hay cáncer de mama, pero es un porcentaje muy bajo. ¿Sí? La siguiente pregunta, si tengo familiares con cáncer de mama, de seguro voy a desarrollar cáncer de mama. La respuesta es falso. Si pusieron verdadero, no. Si tuvieron falso, pues muy bien. Una mujer que tiene familiares no necesariamente va a desarrollar cáncer de mama. Ya vimos que hay mutaciones, alteraciones en algunos genes que pueden desarrollar o que pueden predisponer a que una persona desarrolle cáncer de mama, y estos genes se expresan o se manifiestan entre la familia, se heredan de la parte paterna o de la parte materna hacia los hijos. ¿Sí? Sin embargo, también hay hábitos alimenticios, etcétera, que pueden predisponer que en esa familia se desarrolle cáncer de mama. Entonces, tenemos esos dos factores. Las mutaciones, como les mencioné, pueden existir. Solo aproximadamente el 10 al 15% de los cánceres de mama son por alteraciones genéticas. Entonces, cuando hay ciertas características en la familia, como se los mencionaron ahorita, entonces existe el riesgo o la posibilidad que pueda haber una mutación en esa familia y se tiene que investigar para ver que si ese cáncer de mama que se presentó es secundario a una mutación. Muy bien, creo que la siguiente pregunta era, ¿el consumo de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama? Y la respuesta es sí, es verdadero. El consumir alcohol sí aumenta el riesgo de cáncer de mama, y esto es dependiente de la cantidad que se consuma y cada cuándo. Si yo tengo una cena cada fin de semana o una vez al mes y tomo una copa de vino, pues no, eso no. Lo que se ha asociado es tomar alcohol diario, de tomar a 1 o 2 copas o bebidas de alcohol en forma diaria, sí aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Perdón, entonces,
Perdón, es que no lo puse ahí y me equivoqué. No, gracias. Entonces, bueno, la respuesta es sí lo aumenta, ¿ok? El tomar alcohol, que quede claro, sí aumenta, entonces es falsa la respuesta. Y aquí tomé esta pregunta para ver algunos otros factores de riesgo. Algo que nos preguntan muy común en la consulta ginecológica es con respecto a la terapia hormonal. Es de diario, si aumenta o no el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Rápidamente, nada más, la terapia hormonal que se utiliza en las mujeres que han llegado a la menopausia y que tienen molestias asociadas con esta etapa, pues algunas de ellas sí requieren terapia hormonal. Vamos a dividir en dos grandes grupos la terapia hormonal. Hay terapia hormonal que se basa en utilizar estrógenos solo, y hay terapia hormonal que se utiliza estrógenos y progesterona. Son dos hormonas. Los estrógenos solos los utilizamos en mujeres que ya no tienen útero, que por alguna razón se sometieron a alguna cirugía y les retiraron el útero. En esas mujeres con esos antecedentes no es necesario que utilicemos progesterona. Ya se ha visto que la terapia hormonal a base de estrógenos solos no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. La terapia con estrógenos y progesterona la utilizamos en mujeres cuando la llegamos a utilizar que sí tienen útero, porque utilizar estrógenos solos en mujeres que tienen útero les aumenta el riesgo de desarrollar cáncer a nivel de la parte interna del útero que se llama endometrio. Entonces tenemos que utilizar la progesterona para disminuir ese riesgo. Pero se ha visto que la combinación de estos dos medicamentos sí aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Si lo aumenta después de años de estarla utilizando y después de suspender el medicamento, el riesgo persiste aún por varios años. Entonces, ¿no podemos utilizar terapia hormonal? La respuesta es sí. Si es necesario, sí. Hace años a todas se les daba estrógenos o terapia hormonal. Después de que se descubrió esto, ya se empezaron a delinear o delimitar a quién no y a quién sí. Entonces, hay indicaciones para dar la terapia hormonal. Entonces, si una mujer necesita terapia hormonal, pues se le da, sabiendo que existe ese riesgo y sabiendo que debe tener una vigilancia estrecha y sabiendo que no se lo vamos a dar indefinidamente. Me ha tocado que llegan pacientes con 20 años de terapia hormonal. ¿Quién le está vigilando eso? Nadie. Ella sola la empezó y ella sola la continuó. Entonces, pues bueno, eso no. Es la siguiente diapositiva. Hay remedios, no solo los síntomas de la menopausia se tratan con hormonas, hay otros medicamentos que se utilizan para los síntomas, por ejemplo los bochornos, que es una de las causas o de los problemas o de los síntomas que más problemas dan en una mujer que llega a la menopausia. Hay otros medicamentos que ayudan contra los bochornos, por ejemplo los antidepresivos disminuyen el número de bochornos que una mujer tiene diario. Con respecto a los otros medicamentos que llaman naturales, la respuesta es no lo sabemos, no están estudiados. Si usted agarra uno de esos productos y trata de ver qué tiene, no le dicen qué tiene. Entonces la respuesta es no lo sabemos. ¿Es un riesgo tal vez que lo estén tomando? Puede ser que sí. Entonces no lo recomendamos si no está establecido qué tienen y si tienen hormonas, qué cantidad de hormonas tienen, qué cantidad llega a sangre, etcétera. ¿Sí? Los demás productos que siempre son productos comerciales, pues sí sabemos qué cantidad tienen, qué cantidad llega a sangre, qué beneficios o contraindicaciones tienen. Muy bien, algunos otros factores de riesgo. Las mujeres con respecto al embarazo también es algo que nos preguntan frecuentemente. Aquellas mujeres que no se embarazan o que no se embarazaron tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama.
Las mujeres que tienen su primer bebé por arriba de los 30 años también tienen mayor riesgo si las comparamos con las mujeres que tienen menos de 30 años de edad. Una mujer entre más embarazos tenga, menos riesgo va a tener de desarrollar cáncer de mama si la comparamos con las mujeres que no han tenido o que nomás tuvieron un embarazo. La lactancia, los estudios sugieren que existe tal vez un beneficio de la lactancia para disminuir el riesgo de cáncer de mama, pero se ha visto que ese beneficio es en aquellas mujeres que dan lactancia por 1 a 2 años. Entonces, ¿quién va a dar lactancia por 1 a 2 años? Pues es raro. Entonces, pues bueno, no es que no recomendemos la lactancia. Ahora hay una campaña muy fuerte a favor de la lactancia, pero es a favor del bebé, no tanto para disminuir el riesgo de cáncer de mama, aunque nos digan muchas cosas de que la lactancia, etcétera. Bueno, sobrepeso. El sobrepeso sí aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero el sobrepeso en la menopausia es difícil demostrarlo, pero los estudios se ha visto que sí. Lo que no sabemos es que si una mujer que se ha mantenido en peso toda su vida y de repente llega a la menopausia y empieza a aumentar de peso y tiene obesidad, tiene mayor riesgo que aquella mujer que toda su vida ha tenido sobrepeso. No lo sabemos, pero aparentemente las mujeres que empiezan a ganar peso en la menopausia tienen mayor riesgo comparadas con aquellas mujeres que siempre han tenido sobrepeso. Bueno, es una ventaja para las que siempre han tenido sobrepeso. El tabaco, hay evidencia sugestiva, pero no suficiente para decir que el fumar aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Los estudios que se han hecho parece que las mujeres que fuman mucho o aquellas mujeres que empiezan a fumar antes de su primer embarazo sí aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero esto es algo sugestivo, no está completamente definido. Mitos que también lo vemos en la consulta ginecológica: los antitranspirantes, ¿sí aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama? La respuesta es no. Sigan usando antitranspirantes o desodorantes, no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. La cirugía de implantes de mama, al colocarse un implante de mama, ¿aumenta el riesgo? No aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama, no dificulta, no sé, Magali me va a decir algo, pero no dificulta el diagnóstico temprano de desarrollar cáncer de mama. Había otra pregunta ahí que les hice, es si existe algo que puedas hacer para disminuir tus riesgos para desarrollar cáncer de mama, falso o verdadero. La respuesta es verdadero. Sabemos que existen riesgos que se pueden modificar y riesgos no modificables. Dentro de los riesgos modificables ya vimos ahorita: tomar alcohol, ejercicio, sobrepeso, embarazos, tomar terapia hormonal o no. Esos son los factores que podemos modificar. Dentro de los factores no modificables es la familia que pertenecemos. Puedo escoger a mis amigos, pero no a mi familia. Y si me heredan, no me hereden una mutación del BRCA, que me hereden otra cosa. Pero bueno, eso no lo podemos modificar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para las pacientes que tienen factor de riesgo elevado por factores no modificables? Ya se los mencionaron. Tenemos cirugías, tenemos medicamentos que nos ayudan a disminuir esos riesgos. No puedo hacer nada por esos riesgos. Esta señora tiene una mutación en ciertos genes. Pues bueno, lo que puedo hacer o lo que ella puede hacer es tomar medicamentos que le disminuyan el riesgo o someterse a cirugías que le disminuyan ese riesgo. Muy bien. Es importante, esto no lo hacen bien frecuente, siempre que le recomendamos a una paciente que se haga una biopsia de mama, ya sea por medio de cirugía, por algún motivo, o biopsias con aguja, guiado por medio de ultrasonido o por algún otro método radiológico. Siempre se asustan, es que si me pican la bolita y es mala, se va a diseminar. No, ya eso está perfectamente demostrado. La respuesta es falso. No, el que ustedes se sometan a una biopsia
se somete a una biopsia percutánea, una biopsia con aguja, no aumenta el riesgo de desarrollar de que se disemine el tumor o que empeore el pronóstico si es que ese tumor es algo maligno. Esto, pues bueno, nos toca verlo a los ginecólogos también, o nos toca verlo a los ginecólogos. La mujer embarazada que necesita ser sometida a algún tratamiento por cáncer de mama, si se puede someter o no. La respuesta es sí, sí se puede someter a tratamientos tanto quirúrgicos, se puede operar, como por quimioterapia. También se le puede aplicar quimioterapia aunque esté embarazada. Habitualmente nos esperamos que lleguen al segundo trimestre del embarazo, de preferencia, para ser sometida a una cirugía o para empezar una quimioterapia. Hay riesgos, pero son riesgos controlables. Uno de los riesgos de una mujer que se somete a quimioterapia, estando embarazada, uno de los riesgos es que el bebé empiece a tener un retraso en el crecimiento, que se empiece a quedar chiquito, que no crezca adecuadamente. Pues bueno, la estamos vigilando y le estamos haciendo estudios de bienestar fetal para ver si ese bebé está bien, aunque se esté quedando atrás en el crecimiento. Entonces sí podemos someter a tratamiento en una mujer embarazada que tenga cáncer de mama. Lo que sí es la radioterapia. Aquí en este panel hemos visto cirugía, quimioterapia, pero radioterapia no lo hemos visto, pero bueno, la radiación es parte del tratamiento de cáncer de mama. Una mujer embarazada sí, no se puede someter a radiación. Es el único de los tratamientos para cáncer de mama que no. Y con respecto a la lactancia, preferimos inhibir a la lactancia en una mujer que está siendo sometida a cáncer de mama, sobre todo si está sometida a quimioterapia, inhibir la lactancia para que pueda recibir el tratamiento. Igual si va a ser sometida a cirugía, preferimos operar a una paciente que no tenga una congestión mamaria secundaria a la lactancia. Sí, es menos dificultad técnica. Otra de las preguntas era con respecto al ejercicio. No recuerdo. Ya. ¿Hacer ejercicio qué? Bueno, la respuesta es verdadero, sí. El hacer ejercicio sí disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Aquellas pacientes o aquellas mujeres, que desarrollan ejercicio intenso de 1.25 a 2.5 horas por semana tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de mama si las comparamos con aquellas mujeres que no hacen ejercicio. Pero este es ejercicio intenso. Ahora, caminar tranquilamente, lo que recomiendan es que sean 10 horas a la semana y también disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y creo que la última pregunta es: ¿cualquier tumor de mama aumenta el riesgo o es cáncer de mama? También esto es muy común que nos lo pregunten y la respuesta es no, es falso. No todos los tumores de mama son cánceres. Hay tumores benignos y hay tumores que son premalignos que tienen riesgo de convertirse en cáncer, y hay tumores que son cáncer. Entonces, aquellos tumores benignos, algunos de ellos no tienen riesgo de convertirse en cáncer. Y de hecho, cuando diagnosticamos a una paciente con un tumor benigno, no necesariamente se tiene que quitar, puede persistir. Ese dicho que lo he escuchado sobre todo de ya doctores así muy grandes que decían: cualquier bola se tiene que quitar porque no es normal que esté ahí, no siempre es verdadero. En mama hay lesiones benignas que no es necesario someter a una cirugía y que se pueden quedar en vigilancia esas lesiones. Hay lesiones benignas que son premalignas, que tienen riesgo de convertirse en cáncer. Entonces esas lesiones premalignas sí se tienen que quitar. Y por último, terminar, 5 cosas que podemos hacer contra el cáncer de mama. Esos cuadritos están desfasados, pero bueno, en mi computadora no están desfasados. Número 1, vigila tu peso. Número 2, haz ejercicio regularmente. Número 3, no pases mucho tiempo sentada. Actívate. Aquellas mujeres que tienen trabajos en los cuales están sentadas mucho, tratar de, después de su trabajo, caminar o hacer algún tipo de ejercicio. No consumas alcohol diariamente. Y por último, utiliza terapia hormonal de reemplazo solo si es necesario. Creo que esa es la última diapositiva. Sí.
¿Cómo saber? Eso es importante que lo platiques con su ginecólogo. Usted puede acudir porque a lo mejor tiene muchos síntomas, entonces ya junto con su ginecólogo valorarán si usted necesita o si una persona necesita tratamiento, o a lo mejor no tiene ningún síntoma. A lo mejor le hacen un estudio para valorar si hay osteoporosis y la paciente tiene osteoporosis. El mejor tratamiento para la osteoporosis es la terapia hormonal, pero no es el único. De hecho, hemos visto aquí que ya hay terapias blanco. Anteriormente, la investigación de los medicamentos yo iba, agarraba unas hojas de una planta, las molía y sacaba una sustancia y empezaba a ver esa sustancia es buena para qué. Actualmente no, la forma de investigación es: veo esta enfermedad, ¿qué características tiene esta enfermedad? ¿Qué alteraciones tiene esta célula? Entonces yo creo un medicamento contra esas células. En la osteoporosis también ya hay terapias blanco. Entonces, no es lo único que hay para los tratamientos en una mujer menopáusica. Entonces, junto con su ginecólogo se necesita sentar a platicar, ver las opciones, ver los riesgos que existen. Es importante que en la consulta ginecológica a todas las pacientes se les valore el riesgo que tienen de desarrollar cáncer de mama. Hay herramientas estadísticas que nos permiten sacar el riesgo y con base en eso ya determinar si una paciente puede o no tomar terapia hormonal.